los bendiga grande y poderosamente. Es una mañana de mucha bendición. Creemos con el corazón, como cada fin de semana, cada domingo, cada momento de palabra, que Dios tiene un propósito especial y una palabra para el corazón. Creo con todo mi ser que este es un tiempo en el que Dios se está glorificando, en el que Dios está obrando, en el que Dios está abriendo puertas y Dios está teniendo cuidado de sus hijos y de su pueblo. A ti te animo para que sigas adelante buscando al Señor. Sigue adelante guardando tu fe, creyendo con todo tu corazón que Dios no te va a dejar avergonzado, que Él cumplirá su palabra, que Él cumplirá su propósito en tu vida, que Él cumplirá todas las promesas que un día dio para ti. Quiero compartir contigo una palabra para que juntos unamos nuestra fe, creamos con el corazón y esta palabra sea una palabra que fortalece, una palabra que anima, una palabra que exhorta, una palabra que consuela, que ministra. Creo que en medio de la palabra Dios nos habla y en medio de esa palabra Dios se va a glorificar y Dios va a levantar tu vida y te va a bendecir de una manera sobrenatural. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Vamos a tomar el verso 13 al 19. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y serán los egipcios sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que había delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Gracias te damos por la palabra, Señor. Toma hoy el control. Cubre mis carencias. Señor, glorifícate de una manera sobrenatural sobre todos aquellos que nos oyen, todos aquellos que nos ven, Señor. Que tu gloria los cubra, tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Sean bendecidos por ti. Tú les abres el corazón, tú levantes a aquel que está caído. Tú bendigas a aquel, Señor, que está pasando necesidades. Tú, Señor, te manifiestes en medio de la situación y de la adversidad. Y tu gloria, Señor, cubra los hogares y las familias. En el nombre de Jesús, declaro que tu palabra corre para que tu nombre sea glorificado y que tus planes y tus propósitos se cumplirán en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana acerca de una historia que impacta mi corazón, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto, el pueblo de Israel había esperado por este tiempo, por este momento en el que iban a ser librados de mano de los egipcios. Y llegó el día en el que Dios cumplió su palabra y Dios cumplió su propósito. Y ellos habían visto cómo Dios los había librado. Habían visto cómo la mano de Dios había venido contra la tierra de Egipto. Y esa tierra había sido consumida y habían venido las plagas. Y Dios protegió a su pueblo en todo este proceso.
En todo este proceso ellos no sufrieron ninguna pérdida, ellos no sufrieron ninguna plaga, ellos no sufrieron ningún mal, porque Dios tiene un propósito con este pueblo. Cuando Dios tiene un propósito con un pueblo, con una familia, con un hogar, Dios cumple ese propósito y cumple ese plan. No importa cuántos años han pasado, no importa cuánto tiempo ha pasado desde que Dios te dio una palabra, no importa cuántos años han pasado desde que Dios dijo lo que haría contigo o con tu descendencia. Lo importante es saber esperar en el Señor, saber esperar en su promesa, porque a la final Dios siempre cumplirá su palabra. Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios siempre hará todo lo que prometió y todo lo que dijo. Y este es un pueblo que estaba esperando por muchos años una promesa de que iban a ser libres de la esclavitud a la cual estaban sometidas por el pueblo egipcio. Y llegó el momento del cumplimiento. Y en medio de ese cumplimiento, en medio de ese tiempo en el que Dios había dispuesto para que se cumpliese la palabra, viene un momento crucial en el pueblo de Israel. Y ese momento es una prueba, una dificultad, una situación difícil, porque ellos salieron gozosos de Egipto, salieron con alegría, salieron con gozo, pero llegó un momento en el que ellos ya estaban frente al mar. Y dice la palabra, y esta historia nos relata, que Faraón se vino con todo su ejército, y Egipto era una potencia mundial, eran conocidos por tener un gran ejército, por tener una caballería, carruajes de guerra, y ellos eran conocidos por tener esta clase de ejército y de operación militar. Y cuando ellos vienen tras el pueblo de Israel se llena de temor. Y yo quiero hablar de ese momento crucial en el cumplimiento de una promesa. Para que se cumpliese la promesa, lo único que los estaba apartando de esa promesa era el mar. Al frente de ellos estaba el mar, y la palabra dice que detrás de ellos venía el enemigo, venían los egipcios, venía Faraón con sus carruajes, con su gente de a caballo, para quererlos destruir y volverlos a someter a la esclavitud. Yo quiero mostrarte hoy que es igual hoy. Hoy obra el enemigo de la misma manera. El enemigo quiere llenarte de temor, quiere destruirte, quiere llenarte de dudas para robarte la bendición. Puede ser que estás a punto de recibir la promesa, el cumplimiento de la promesa, y hay algo que está al frente tuyo que es lo que está separando el cumplimiento de una promesa por la cual tú has esperado. El enemigo quería poner duda en el pueblo de Israel. Cuando viene Faraón con su ejército, el pueblo duda de la promesa, el pueblo duda de que realmente vayan a ser libres. Y es lo que el enemigo hace o quiere hacer en el corazón de aquellos que tienen un propósito, de aquellos que tienen una palabra de parte de Dios. Levanta una adversidad. Cuando decimos que el pueblo estaba frente al mar, es una situación difícil porque el pueblo está frente a un mar y detrás de ellos viene un ejército dispuesto a aniquilarlos y a someterlos nuevamente a esclavitud. Es una situación bien complicada la que el pueblo está viviendo en ese momento, y lo que el enemigo quería hacer en ese momento era llenar su corazón de duda. Creo que hoy el enemigo obra de la misma manera. Levanta situaciones difíciles, levanta adversidades para querer poner duda en tu corazón, que tú dudes de la promesa, que tú dudes de la palabra que el Señor algún día te dio, la palabra por la cual tú has esperado, quizá meses, quizá años, quizá tú has esperado, quizá llevas una generación esperando un cumplimiento de una promesa que Dios dio a tu vida, y cuando estás a punto de recibirla, el enemigo levanta una adversidad, el enemigo levanta una situación difícil para que tú dudes y para que no creas esa promesa, para que pienses que esa promesa no es realidad y que realmente fue algo emocional,
algo pasajero, pero que no es para ti. Por eso el enemigo quiere poner duda en tu corazón. El enemigo quería llenar al pueblo de temor. Los egipcios, dice la palabra que el faraón tomó todo su ejército, sus carros. No era necesario que él llevara todo su carruaje, todo su pie de fuerza de guerra para someter a un pueblo que quizá estaba débil, que no estaba acostumbrado a la guerra, pero el propósito de Faraón en ese momento era llenar de temor el corazón de Israel, llenar de temor a ese pueblo, que ese pueblo se llenara de un temor tan grande que se quisieran apartar de la promesa, que ellos quisieran volverse y decir y pedir piedad y decir, tengan piedad de nosotros, vamos a volver a la esclavitud. Y muchas veces el enemigo quiere llenar los corazones de temor para que nos apartemos de las promesas, para que nos apartemos de la palabra, para que nos sigamos perseverando. Hay un temor que el enemigo coloca en las vidas y ha logrado aún que los hijos de Dios dejen la oración, dejen el ayuno y dejen el clamor. Uno escucha muchas veces a hijos de Dios decir, yo dejé de orar y dejé de ayunar, porque entre más oraba y más ayunaba, más circunstancias difíciles venían a mi vida. Preferí dejar de orar y de ayunar, porque el enemigo logró su cometido. El enemigo logró poner temor en el corazón, y cuando puso temor en el corazón, se apartaron de las promesas, se apartaron del propósito y estaban cerca de alcanzar, estaban cerca de lograr, estaban cerca de ver cómo Dios se glorificaba en sus vidas y cumplía una promesa, un propósito que Dios tiene con sus vidas. Yo quiero invitarte para que dejes el temor a un lado. Ese temor te aparte de los propósitos de Dios. Quiero mostrarte en esta palabra cómo Dios siempre va a cumplir su palabra y su propósito. Y quiero animarte con estos textos de la palabra de nuestro buen Dios para que sigas adelante, para que creas, para que confíes, para que pongas tu esperanza, tu confianza en aquel que prometió y es fiel para hacer todas las cosas posibles. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no teman, yo estoy con ustedes. Dios cumple su palabra y su propósito. Quiero que veamos el verso 13 y 14 de la palabra que acabamos de tomar. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Miren lo que Dios le dice a su pueblo, a sus hijos. No tengan temor, estén firmes, marchen, perseveren, sigan adelante. No importa que el enemigo venga contra ti, no importa que el enemigo levante adversidades, levante problemas. Ahí está el Señor para pelear por ti, para sacarte en victoria. Él es el que pelea por ti, y si Dios pelea por ti, tienes la victoria asegurada. Tienes la victoria de parte de Dios, la victoria que Dios te dará a ti sobre la situación que estás atravesando será grande, será poderosa. La situación que estás atravesando no es tu final. Dios se glorificará en tu vida. Dios peleará por ti. Tú tienes que estar firme. Lo que pide Dios de ti es que estés firme. Y estar firme es seguir adelante. Estar firme es seguir confesando la palabra. Estar firme es seguir creyendo. Es seguir confiando. Es seguir declarando. Es seguir depositando nuestra confianza en el Señor. Eso es estar firme, y el Señor da promesa, y el Señor dice, estos egipcios que hoy ves, nunca más los volverás a ver, porque Dios los iba a destruir. Dios ha destruido al enemigo y ha dado la victoria a su pueblo y ha dado la victoria a sus hijos. Creo
que las circunstancias difíciles y las adversidades son tiempos y momentos en los que Dios quiere mostrarnos su gloria y quiere mostrarnos su poder, donde Dios quiere mostrar cómo Él pelea por nosotros, cómo Él tiene cuidado de nosotros y cómo Él nos sacará en victoria. Y Dios alienta a su pueblo diciendo: no teman, estén firmes. El Señor dice: miren, Moisés le dice al pueblo: miren la salvación de Jehová, la salvación que Dios traerá hoy a su pueblo, a sus hijos. Mírenla, confiésenla, declárenla y recíbanla, porque Dios se glorificará. Dios peleará por ti porque tú eres alguien que tiene propósito. Y cuando hay alguien que tiene propósito, Dios pelea por sus hijos y por su casa, y los propósitos de Dios se cumplirán. Lo siguiente que veo en la palabra es que Dios nos envía a seguir adelante, a no desmayar. El verso 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios te dice hoy: sigue adelante, sigue confiando, sigue creyendo con tu corazón, no desfallezcas, no pienses en volver atrás, no pienses en apartarte del camino de Dios, no pienses en abandonar la fe, no pienses en dejar al Señor, porque Dios quiere que tú sigas adelante confiando en Él. Hay una palabra preciosa en la Biblia. Hay una palabra que me gusta mucho que dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Tú tienes que confiar que Dios está a tu lado, que Dios está caminando contigo, que Dios es el que te sostiene, y tú tienes que seguir adelante. Por difícil que parezca la situación, por dura que esté la adversidad, por dura que esté la prueba, sigue adelante. Dios le dijo al pueblo: marchen, sigan. Quiere decir: confíen, descansen en mí y verán mi poder y mi gloria. Era lo que Dios quería decirle a su pueblo, que Dios te dice hoy a ti: sigue adelante. No permitas que la situación difícil te haga abandonar el propósito, o pienses en abandonar el propósito, o pienses en abandonar el ministerio, o pienses en abandonar el llamado, o pienses en abandonar lo que Dios ha puesto en tus manos o te ha encomendado. Sigue adelante, marcha, porque Dios traerá salvación, Dios traerá vida, Dios traerá victoria, Dios cumplirá su palabra. Lo siguiente que veo en la palabra es que aunque la prueba sea dura y el enemigo se haya ensañado contigo, Dios se glorificará, Dios hará, Dios cumplirá. Así la prueba sea difícil, así la prueba sea dura y el enemigo parece haberse ensañado contigo, con tu casa, Dios te levantará en victoria y en bendición. El verso 17 y 18 dice: he aquí, yo endureceré el corazón, dice la palabra, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ellos tenían un corazón duro y venían dispuestos a destruir al pueblo. Aunque ellos querían hacerlo, Dios se glorificó y Dios los destruyó, peleó por su pueblo y por sus hijos y los sacó en victoria. Pareciera en muchas ocasiones que el enemigo se ha ensañado contigo, se ha ensañado con tu casa, se ha ensañado con tus hijos, se ha ensañado con tu economía, pero yo quiero decirte que Dios está dando una palabra y está diciendo: yo me glorificaré, yo me glorificaré, yo pelearé y yo venceré. Y tú tienes promesa de parte de Dios y Dios dice que te sacará en victoria. Tú puedes levantar tus manos hoy con fe.
Tú puedes levantar tus manos ahí donde estás y puedes decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará. Declara esta palabra, confiésala con tu corazón. Yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará. Decláralo, confiésalo. Hoy une tu fe y créelo con tu corazón. Desata esa palabra de vida, desata esa palabra de bendición sobre tu casa, desata esa palabra de bendición sobre tus hijos, desata esa palabra de bendición sobre tu economía, desata esa palabra de bendición. Mi Redentor vive y Él me levantará. Créelo con todo tu corazón. La palabra nos muestra que el Señor está con su pueblo, con sus hijos. Yo quiero hoy decirte a ti: Dios está contigo. Dios está contigo. En medio de la dificultad, Dios está contigo. En medio de la adversidad, Dios está contigo. En medio de la crisis, Dios está contigo. Versículo 19, perdón. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Hay un texto de la palabra, un salmo que dice: detrás y delante me rodeaste y tu mano pusiste sobre mí. Yo quiero que tú comprendas hoy que Dios está detrás y delante tuyo y su mano está sobre ti para cuidarte, para guardarte. Dios está contigo y Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él camina a tu lado. Aunque muchas veces uno pensare que Dios no está, quiero decirte que Dios está ahí porque Él es fiel y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo quiero que tú te animes porque tú eres parte del pueblo de Dios, porque tú eres alguien que tiene propósito, porque tú eres alguien que tiene promesa y Dios peleará por ti y Dios cumplirá su palabra y Dios cumplirá su propósito y Dios hará contigo todo lo que prometió. Ni una sola promesa que Dios ha dado a tu vida quedará sin cumplimiento. Levántate en fe, cree solamente, sigue adelante, marcha, confía que Dios está a tu lado y que Dios no te dejará en vergüenza y Dios no te dejará en derrota. Dios te levantará en bendición. Cuando tú eres alguien que tiene propósito, no importa lo que ha venido, no importa lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo, Dios peleará por ti y cumplirá su propósito y cumplirá su palabra en tu vida. Yo quiero animarte hoy con toda mi fe y mi corazón, con el amor de Dios. Quiero animarte para que tú te levantes y sigas, para que vuelvas al camino, para que si has pensado en apartarte, te arrepientas y sigas adelante, porque Dios se glorificará en tu vida. Esta historia nos muestra un pueblo con propósito y un Dios que cumplió ese propósito. Y tú eres parte hoy de un pueblo escogido por Dios, el cual tiene propósito, y tienes un Dios que cumplirá el propósito en tu vida. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y permitas que en este día la presencia de Dios te cubra, la gloria de Dios cubra tu vida y te llenes de su gloria y de su presencia. La presencia de Dios hoy va a tocar tu corazón y va a fortalecer tu vida para que sigas adelante creyendo que ni el problema, ni la necesidad, ni la deuda, ni la enfermedad, ni la adversidad que estás atravesando serán tu final, porque Dios tiene un propósito contigo y ese será un propósito de bendición y de vida eterna. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, hoy oro por tus hijos y tu pueblo y por todo aquel que me ve, y declaro que tu gloria los cubre como las aguas cubren la mar,
En el nombre de Jesús declaro que tu presencia en este momento ministra, que tu presencia en este momento sana, que tu presencia en este momento levanta, que puertas se abren, que los cielos se abren, que viene bendición, que viene vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, que tú obras y que tú te glorificas y que por difícil que sea la situación, tú levantas una bandera de victoria sobre tus hijos y los que confían en ti, creen en ti y creen en tu palabra. Desato palabra de bendición y palabra de vida y declaro que tú pelearás por tus hijos y tú pelearás por todos aquellos los que confiamos en ti, Señor, y nunca jamás seremos avergonzados porque tú vives y porque tú nos has dado la victoria. Te doy gracias, Padre, y declaro que esta palabra correrá en las vidas y en los corazones para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.